Apreciados jóvenes estudiantes, en esta oportunidad el tema a tratar es acerca de la política fiscal, pero antes nos preguntemos, ¿qué puede hacer el gobierno para mejorar los resultados económicos? ¿Qué instrumentos podría utilizar para reducir la inflación o el desempleo o corregir la balanza comercial? Es cuando se trata acerca de la política económica. La política económica comprende dos tipos de política. La política fiscal vía Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que regular los ingresos, los gastos y la deuda, y por otra parte la política monetaria a través del Banco Central de Reserva del Perú. Ahora sí vamos a definir qué es la política fiscal. Es una de las ramas de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, que serían el gasto y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando de esta forma las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. El nacimiento de la teoría económica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. Mediante estas variaciones es que el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influye en la producción, en el empleo, dado los niveles de precios. Por lo tanto, podríamos decir que la política fiscal, conceptualizando, es el instrumento mediante el cual el Estado realiza sus funciones de gasto público, los impuestos, buscando la estabilización con una planificación de la política económica de la nación. Y su función de la política fiscal es asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, con pleno empleo y sin inflación alta o elevada. ¿Cuáles son los instrumentos básicos de la política fiscal? En la política fiscal hay dos instrumentos básicos, es el gasto público y los impuestos. El gasto público expresa el presupuesto nacional y adopta dos formas de gasto público. Primero, las compras del Estado, que serían las construcciones en carreteras, los sueldos de los burócratas, inversiones, etc. Y las transferencias del Estado, que aumentan las rentas de determinados grupos como ancianos o desempleados. Los impuestos es otro de los instrumentos que afecta a los precios de los bienes y a los factores de producción. Por lo tanto, las empresas tendrán menos incentivos para invertir en nuevos bienes de capital y reducen también las rentas de los individuos, la renta disponible, y reduce la demanda de bienes y servicios y acaba reduciendo el Producto Interno Bruto efectivo. Esto cuando aumentan los impuestos. Entonces, en la figura podemos observar un resumen que vamos a detallar. La política fiscal administra el gasto público e ingresos, controla los impuestos, interviene en el endeudamiento, controla la inflación, controla el desempleo y con la finalidad de velar la estabilidad económica. Su objetivo principal de la política fiscal es justamente la utilización del presupuesto de un país para alcanzar objetivos macroeconómicos, tales como el pleno empleo, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de los precios. Los objetivos que persigue la política fiscal se puede clasificar en política expansiva y la política restrictiva. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, mientras que en el largo plazo se persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país, simultáneamente persigue el objetivo de equidad y la redistribución de los ingresos o rentas. Veamos ahora cómo se clasifica en la política fiscal. La política fiscal recoge el conjunto de decisiones que toma el gobierno sobre el gasto público y los impuestos para influir justamente sobre la demanda agregada, y estos a su vez se clasifican en dos tipos de política fiscal. La política fiscal, que tiene que ser administrado vía impuestos y gastos públicos, ¿no? Entonces tenemos aquí que cuanto menos bajan los impuestos y se aumentan los gastos, se trata de una política expansiva.
Lo contrario, si suben los impuestos y se reducen los gastos, se trata de la aplicación de una política restrictiva. Entonces tenemos aquí la política fiscal expansiva, cuyo objetivo es generar empleo, aplicando los instrumentos, ¿no?, para aumentar el gasto público y disminuir los impuestos. En cambio, la política fiscal restrictiva, el objetivo es disminuir la inflación y como instrumento es disminuir el gasto público y aumentar los impuestos. Veamos ahora los tipos de las políticas. La política fiscal expansiva se lleva a cabo en las situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado. Es decir, en la ecuación macroeconómica de consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. De esta forma, aumentando la renta efectiva para disminuir la tasa de paro. En cambio, la política fiscal contractiva consiste en que se da una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Entonces aquí tenemos una figura que nos ilustra esta gráfica lo siguiente. Tenemos políticas fiscales, las acciones e instrumentos del Estado que debe tomar. Entonces, ¿cuándo debe aplicar la política expansiva y cuándo debe aplicar la política restrictiva? Como instrumentos tenemos la política expansiva y restrictiva. Entonces aquí, si en la política expansiva reduce los impuestos y aumenta los gastos, se va a dar un aumento en el consumo y la inversión, un aumento en la producción, un aumento en la demanda agregada y un aumenta el empleo y aumenta la inflación. Mientras que en la política restrictiva, cuando se incrementan los impuestos y se reducen los gastos, entonces va a provocar una disminución en el consumo y la inversión, una disminución en la producción, una disminución en la demanda agregada y una disminución del empleo y disminuir también la inflación. Y así es como tenemos aquí la política fiscal expansiva que sirve para aumentar el empleo, pero puede aumentar la inflación. Entonces se da la política expansiva cuando reducen los impuestos y aumentan los gastos públicos. En ese caso aumentan el empleo y aumenta el déficit y aumenta la inflación. Mientras que en la política fiscal restrictiva trata de la disminución del gasto público y la subida de los impuestos. Por lo tanto, va a provocar una disminución en el consumo y inversión, una disminución de la demanda agregada y de la producción, la bajada de precios y va a generar superávit público y disminución del empleo. Es así como aquí, por ejemplo, podemos ver en este gráfico la política fiscal contractiva y la política fiscal expansiva. En la expansiva tiene que haber frente a un aumento de gasto público y la bajada de impuestos va a provocar un aumento en la renta disponible, ¿no?, donde va a haber dinero disponible, va a provocar un aumento en el consumo y la inversión, aumenta la demanda agregada, el consumo de bienes y servicios y también aumentará y mejorará la producción, el empleo y los precios. En cambio, cuando se aplica la política fiscal contractiva, donde aumenta los impuestos y disminuye el gasto público, va a provocar una disminución de la renta disponible, ¿no?, una disminución del consumo y la inversión, una disminución de la demanda agregada, ¿no?, consumo de bienes y servicios, y también va a disminuir la producción, el empleo y los precios. Estas dos grandes políticas se aplican en la política fiscal y lo más importante es que para un país el gobierno pueda decidir con cuál de estas dos políticas se puede buscar el mejor nivel de ingresos o el mejor nivel de vida para la población. Finalmente hemos terminado, jóvenes. Ahora tenemos la práctica calificada número 7, que consiste en bajar de internet las tablas o gráficos sobre la información referidas a la política fiscal, fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática de los últimos años, para luego analizar, explicar e interpretar dichos gráficos y tablas. Muchas gracias. Hemos concluido con la ponencia de este tema de la política fiscal.